Después de pasar más de 2 años internado en el reclusorio norte, Emilio Lozoya Austin consiguió prisión domiciliaria. Jorge Becerril nos tiene los detalles. Y la Auditoría Superior de la Federación identificó un presunto desfalco en la construcción del Tren Maya. Fonatur tendrá que rendir cuentas para evitar las multas. Momento histórico, el Club América se convierte en el primer equipo en cotizar en la Bolsa de Valores. Le cuento desde qué precio se vendieron las acciones y si estas subieron o bajaron. Pues bienvenidos de nuevo a su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paula Barquet y así arrancamos. A pesar de los esfuerzos que le he narrado aquí que han habido de la Iglesia para reducir la violencia en el estado de Guerrero al punto de la mediación entre grupos del crimen organizado, hoy se volvió a presentar una masacre. 17 fallecidos fue el saldo que dejó un enfrentamiento en San Miguel Totolapan, esto en Guerrero, entre integrantes de los Tlacos contra la familia michoacana. De acuerdo con las primeras versiones, este conflicto inició debido a una disputa entre las dos células criminales por esta zona. Elementos de la Policía Investigadora Ministerial, peritos, Policía Estatal y Ejército Mexicano localizaron los cuerpos de 5 de las personas ya calcinadas. Sobre el tema habló el presidente Andrés Manuel López Obrador y de hecho reconoció la capacidad de operación de los dos grupos criminales responsables de esta creciente ola de violencia en Guerrero, pero responsabilizó de nuevo a los gobiernos anteriores. Está combatiendo la delincuencia en Guerrero y en todo el país. Lo que pasa es que creció mucho, se dejó crecer. Esto viene de tiempo atrás. Llegan a tener tanto poder, presidente, para entre ellos acordar una tregua, por así decirlo, en la capital, en Chilpancingo, y que... Sí, tienen bastante capacidad de movilización. Se retiró la Guardia Nacional porque querían la confrontación. Ahora, hablando de los Tlacos, este grupo criminal que ha puesto en jaque a la ciudadanía y a las autoridades en Guerrero, su disputa por el control del territorio tiene historia. Conózcala. Los Tlacos y los Ardillos son dos de los principales grupos criminales generadores de violencia en algunas zonas de Guerrero y los que actualmente han provocado el caos y desplazamientos en algunas comunidades. El grupo de los Tlacos fue creado en 2017 por su líder, Oésimo Marquina Chapa, alias El Necho, para enfrentar al narcotráfico de aquella época. Sin embargo, con el paso de los años, los Tlacos pasaron de ser un grupo de autodefensa a generadores de violencia en distintos municipios del centro de Guerrero, con actividades como secuestro, extorsión, explotación minera y de madera. Por otro lado, los Ardillos se crearon hace más de 2 décadas, por Celso Ortega Rosas, alias La Ardilla, un ex policía rural quien junto a sus hijos y otros seguidores se dedicaron al secuestro y la extorsión en la región de la montaña. Su base de operaciones se ubica en la localidad de Quechultenango, muy cerca de Chilpancingo, desde donde actualmente se dedican al narcomenudeo, la desaparición forzada y la extorsión. Fue alrededor de esta última década en la que ambos grupos criminales comenzaron a tomar el control de otras regiones y disputarse con otras células criminales las plazas. En 2022 comenzó el conflicto entre ambas células, cuando los Tlacos se adjudicaron una serie de hechos violentos en Chilpancingo, zona controlada por los Ardillos, por haber usado su nombre para realizar secuestros o extorsiones. Desde ese entonces, ambos grupos se declararon la guerra, creando caos e incertidumbre en los habitantes. Incluso, algunos se vieron obligados a abandonar sus hogares. No fue hasta hace unos días atrás, cuando gracias al clérigo se logró un acuerdo entre los Tlacos y los Ardillos. Para detener los ataques, son los habitantes quienes esperan que este pacto se mantenga por un largo tiempo. Milenio Noticias.
Y ahí mismo, en Guerrero, un nuevo ataque en contra de transportistas de Acapulco se dio esta mañana. Hombres armados incendiaron un camión urbano en el centro de la ciudad. Ahora, según los testigos, este grupo le roció gasolina y le prendieron fuego hasta que se consumió la unidad y afectó además las fachadas de 2 locales comerciales aledaños. Pero al respecto, la Fiscalía de Guerrero dio otra versión, en donde menciona que las primeras diligencias indican que el fuego se originó solamente por una falla eléctrica de este camión. A ver, ayer le comenté sobre los maestros de la sección 22 de la CENTE y siempre sí, tomaron algunas casetas en los límites entre Oaxaca y Veracruz desde muy temprano hasta las 6 de la tarde. El bloqueo en estas carreteras fue intermitente porque cada media hora abrían el paso a los vehículos. El líder magisterial, Roque Horta, reiteró que esta movilización era para exigir que las autoridades cumplan con los acuerdos pactados a finales de 2023. Tenemos demandas muy precisas, la cuestión de las necesidades que tenemos en los 11 niveles educativos, como son ingresos, vacancias, el tema de los regalos de esos compañeros que hasta el día de hoy el gobierno del estado no ha hecho caso en entregarlo de forma inmediata. Tenemos el tema también de las incidencias de pagos únicos de hijos de jubilados que se quedaron en el 2015 rezagados, y bueno, eso es por parte de nuestro estado, y que sí lo tenemos que apretar con la federación porque están haciendo caso omiso. Ahora, esta semana le hablé también del avance legislativo para tipificar el delito de violencia por ataques con ácido en contra de las mujeres en la Ciudad de México particularmente. Pues finalmente hoy fue publicada la Ley Malena para hacerlo una realidad en la capital. La saxofonista y activista María Elena Ríos, que por cierto justamente por ella lleva este nombre la ley, hizo un llamado a los congresos locales y senadores para que implementen esta ley también en otros estados. Esto fue lo que dijo en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga. Se solicitó desde el año pasado en mayo, pero pues a veces los tiempos de las sesiones pueden estar variando, pueden estar saturados, ¿no? Yo acá más que nada haría pues esta invitación a las legisladoras de otros congresos de la República a que pues hagan a un lado esas diferencias políticas, ¿no? Y hablando de leyes, el Pleno del Senado avaló la ley Silla, que lo que garantiza es el derecho al descanso durante la jornada laboral diaria, y lo hace a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que va a permitir que los trabajadores puedan sentarse durante el desempeño de sus labores cuando los periodos son prolongados. La senadora de Movimiento Ciudadano señaló que esta ley lo que va a hacer es ayudar a los ciudadanos y evitar que tengan un trato inhumano de parte de las empresas. El trabajo que implica esta reforma, que aunque modesta en su alcance textual, puede tener efectos muy positivos en la cultura laboral. Modificar las leyes para poder sentarnos y para descansar periódicamente, porque prohibirle a un trabajador o trabajadora sentarse se basa en un supuesto realmente inhumano. Que la salud ocupa un segundo plano ante la exigencia de una empresa. Bueno, pues ahí está para que a partir de ahora se pueda tomar en cuenta para los trabajadores. Ahora, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, salió de la cárcel después de 2 años, 3 meses de haber estado interno en el reclusorio norte. Y Jorge Becerril, tú has podido seguir su salida a lo largo de esta tarde-noche. Cuéntanos los detalles, tu espacio. Así es, Paola Barquet. Me encuentro en la zona de Los Pedregales, donde llegó Emilio Lozoya, escondido en una camioneta Sequoia de Toyota en color plata con placas del estado de Morelos, donde prácticamente salió del reclusorio norte. Esta camioneta estaba en la aduana, se estacionó y posteriormente en la penumbra se vio que una persona subió a este vehículo y posteriormente pues avanzó, salió de la aduana, y es la avenida Jaime Nuno,
donde avanzó de manera muy tranquila, muy a baja velocidad, y posteriormente pues utilizó arterias de la zona de Gustavo Amadero, de las inmediaciones ya de Tlalnepantla, y posteriormente a través de Periférico, en la zona de las Arboledas, pues inició su marcha hacia la zona sur de la ciudad. En este trayecto observamos que el conductor, que aparentemente iba solo, pues dio o hizo maniobras importantes, maniobras disuasivas, como para tratar de evitar que la motocicleta de Milenio Televisión, con mi compañero camarógrafo Edgar Santos en la lente, pues los pudiera perder. Prácticamente llegamos hacia la zona sur, llegamos al número 82 de Rinconada Santa Teresa, colonia Bosques del Pedregal, donde este hombre, Emilio Lozoya, ha vivido desde hace 44 años, y que por supuesto la gente, el juez, la gente de la fiscalía saben exactamente el domicilio donde Emilio Lozoya pues ha vivido más de 40 años de su vida. Así es que esta camioneta ingresó hasta esta zona y por supuesto fue abierta esta puerta de manera muy rápida, con 3 o 4 guardias de seguridad, los cuales pues abrieron de manera rápida, y en prácticamente 5 segundos ingresó este vehículo hasta el interior de esta zona residencial al sur de la Ciudad de México. Pues prácticamente así fue el recorrido y la salida de Emilio Lozoya. El reporte que te tengo, Paula Barquet, desde la zona sur de la ciudad. Muchísimas gracias Jorge Becerril, y vamos a seguir pendientes de todo esto. Un caso interesante y del que hay mucho que decir. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y sí, mucho que decir, porque este caso en particular, recordemos que es por Odebrecht, porque del caso de agronitrogenados fue absuelto ya hace tiempo con una megamulta, y que además logró su salida porque el juicio se atrasó. Ahora, en este otro caso, se atrasó dado que le dieron el beneficio de ser testigo protegido por el caso de Odebrecht. Es decir, que si es que por una de ellas quedó prácticamente absuelto por esta megamulta, por el otro, al momento de ser testigo protegido, el proceso se alarga y ahora tiene esta posibilidad de salir, por lo menos, a seguir el proceso desde su propia casa. Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, porque estamos en tiempos de sopilotes. Entonces hay muchos que se comportan como buitres, sopilotas y los sopilotes. Y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados los corruptos, porque no pueden detener la transformación. Entonces, de todo calumnian. Bueno, después de que ayer se dio a conocer la noticia sobre la muerte del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, esto que acaba de escuchar fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mientras tanto, Xóchitl Gálvez aclaró que el exfuncionario murió por un infarto fulminante para que no haya hipótesis, y también destacó su labor en la política. Lo hizo así. Quiero compartirles con tristeza por el fallecimiento del doctor Carlos Ursúa. Era un servidor público con una auténtica vocación por dar lo mejor de sí mismo a su país y a su gente. Su capacidad técnica lo llevó merecidamente a la Secretaría de Hacienda, pero su honestidad y apego a sus principios lo llevó a dejar el cargo. A diferencia de quienes traicionan sus valores con tal de ejercer el poder. Changuitos. Que sí. 10 años de rodar en la ciudad. Pues así, en bici es como llegó Xóchitl Gálvez a registrarse como la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México para, por supuesto, las elecciones de este 2 de junio. La acompañaron los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD, y en su discurso, Xóchitl Gálvez le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso electoral. Me preocupa que el presidente de la República
ha sido un mal perdedor. Cuando ha perdido una elección señala fraude y hasta cuando gana, como en el 2018, se queja con amargura de las autoridades que certificaron su triunfo. El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña. Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Y mientras tanto, en el terreno naranja, Patricia Mercado anunció su salida como vocera de la campaña del candidato emesista Jorge Álvarez Maínez. En la red social X, antes Twitter, esta senadora publicó que salió porque hay decisiones del partido que le son ajenas y no puede ser ella quien las defienda. Después de esto, el candidato presidencial electo, el propio Jorge Álvarez Maínez, a quien abandonó, publicó que lo único que tiene por Patricia Mercado es gratitud y la reconoció como una política íntegra, sensata y ejemplar. Ella se separó del partido un día después de que la alcaldesa Sandra Cuevas se registrara al Senado por Movimiento Ciudadano. Y por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial electa de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se reunió con 70 embajadores de distintos países para así platicar sobre qué visión tiene del futuro en este país de cara a las próximas elecciones. Después dijo también que va a presentar una denuncia ante el INE por una presunta campaña en su contra que hay en redes sociales. Esta investigación a partir de bots, de cuentas diversas, en donde inclusive demuestra cómo errores que se cometen se siguen manifestando por 500,000 cuentas, etcétera. Es decir, demuestra que más que algo orgánico es algo que está pagado. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas. No creemos que la guerra sucia deba ser parte de la próxima elección. Y siguen avanzando los preparativos para la jornada electoral. El INE ahora aprobó que haya preguntas ciudadanas videograbadas para el segundo debate presidencial. Le cuento, desde hoy el instituto lo que va a hacer es recorrer todo el país y va a grabar 10 preguntas en cada estado. Van a ser consideradas las mismas para poderlas plantear a los 3 candidatos en el debate. La consejera Carla Humphrey lo que aseguró es que no se van a dar a conocer los calendarios de las grabaciones porque se quiere mantener la espontaneidad de los ciudadanos ante estas preguntas. Los compañeros, el movimiento de Sélvame, trajeron toda esta evidencia. Estos son trozos de árboles de la selva, árboles más de 50 hasta 100 años. Estamos hablando aquí también de un pedazo de material. Y así hay muchísimo cascajo, hay mucho material arrumbado y ya la zona de la selva parece un basurero. Está con una cicatriz y abajo se está contaminando, repito, el agua más virgen, el agua más pura de todo el país. Y así, de esta forma, con pilotes de cemento que dañan o que son dañados por el Tren Maya, que dañan, por supuesto, el paso del Tren Maya, fue como activistas e integrantes del colectivo Sélvame del Tren protestaron afuera de Palacio Nacional para exigir que se detenga la construcción de este tramo 5 Sur de la obra. Los manifestantes señalaron que el Tren Maya está dañando los cenotes y las cuevas que se encuentran debajo de la zona. Recordemos que hace unas semanas se publicaron imágenes para denunciar el derrame de cemento en algunos cenotes vírgenes. Pero no es la única consecuencia de este proyecto. Hoy la Auditoría Superior de la Federación identificó también este presunto desfalco de 443 millones de pesos en la construcción de la obra del Tren Maya. El tercer informe de la fiscalización de la cuenta pública indica que después de 6 auditorías realizadas al Fonatur,
Algunas de estas irregularidades son, por ejemplo, costos mal calculados, pagos en exceso y contratación irregular, entre algunas otras. Todas las anteriores van a tener que ser esclarecidas por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para, por supuesto, no ser sancionados. Y antes del corte, le cuento que hoy es un día histórico para el Club América. Las Águilas comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, convirtiéndose en el primer equipo de México y Latinoamérica en entrar al mercado bursátil. El precio inicial de cada acción del América comenzó en 2.59 pesos y durante el transcurso del día el valor fue incrementando hasta más del 100%. Esto va a ayudar a que el equipo, por supuesto, sin duda, tenga una mayor inversión. Y ahora sí nos vamos a un corte. Al regresar le platico, el periodista australiano y fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue nominado al Nobel de la Paz. Volvemos con eso y más. За моей спиной находится колония К3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. 5-й день я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Continúa la polémica en torno a la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny. Ahora, a quien escuchaba era a su madre, quien pidió al presidente Vladimir Putin entregar sin demora el cuerpo de su hijo, porque recordemos, la familia lo que ha señalado a las autoridades rusas es de intentar encubrir que Navalny en realidad fue asesinado. Mientras tanto, Estados Unidos, al mismo respecto, va a adoptar un paquete de sanciones en contra de Rusia por el hecho y la Unión Europea expresó su indignación. Hablemos ahora de otro perseguido político que es noticia el día de hoy, pero para reconocer su labor. Julian Assange, el periodista australiano y fundador del portal Wikileaks, quien fue nominado al Nobel de la Paz 2024 por una diputada noruega. Ella dijo que este hombre debería ser homenajeado por su contribución a la paz y no perseguido. A la par de esta nominación, hoy se llevó a cabo la primera audiencia del periodista en el Tribunal Superior de Londres, que podría ser su último recurso legal contra su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de espionaje. There is no possibility of a fair trial if Julian is extradited to the United States. He should never be extradited to the United States. He would never be safe. The United States plotted to murder my husband. He is being accused of journalism. This case is an admission by the United States that they now criminalize investigative journalism. Y otra audiencia que se llevó a cabo hoy fue en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por cargos de narcotráfico. Las autoridades de Nueva York van a definir si dirigió al país centroamericano como un narcoestado durante su mandato de 2014 a 2022. Actualmente está recluido en el Centro de Detención Metropolitano por Brooklyn por conspiración para así importar cocaína y por posesión ilegal de armas. De ser encontrado culpable, este hombre enfrentaría una pena mínima de 40 años o incluso cadena perpetua. Bien, y cambiamos de tema porque Elon Musk afirmó que el primer participante del ensayo humano de Neuralink ya puede controlar el mouse de una computadora con su cerebro. Esto a casi un mes después de que le implantaron el chip de la compañía. El empresario ve estos avances como favorables, pero lo cierto es que la polémica no termina, ya que hasta ahora no han presentado los resultados de la operación, dejando al aire si ya existen o no repercusiones científicas.
Y bueno, haciendo el ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas, pescadores de la comunidad de Celestún en Yucatán auxiliaron a 10 ballenas piloto después de que estuvieron a punto de recalar en la playa. En redes sociales, los habitantes compartieron momentos de cómo ayudaron a estos mamíferos a regresar a mar profundo después de que los fuertes vientos y oleajes los empujaran casi a tierra firme. Gracias por haberme acompañado en este su espacio de las 11. Nos vemos mañana para los 30 minutos de información que necesita. Descansen.